Estamos estudiando el libro de Jueces y se empezó la semana pasada estudiando la historia de uno de los últimos jueces de Israel, de Elí, que además es el único juez que además, o el juez que fue sacerdote por más tiempo, estuvo ministrando además sacerdote. Y ya la semana pasada estuvisteis viendo, esta diapositiva ya se vio, que dos hijos que tenía Elí, uno se llamaba Ofni y otro Fines, y sin embargo, en vez de hacer las cosas bien, estaban haciendo las cosas incorrectamente. Dios había dicho que había que dar al sacerdote, para ser elevado en ofrenda, la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. Ahora veremos los dos principales sacrificios que había en esos tiempos en Israel, el sacrificio de paz y el sacrificio por el pecado. Y del animal se tenía que dar, digamos, una parte de la espalda, que era una parte bastante buena. Y, sin embargo, los hijos de Elí decían que no, que ellos tenían derecho a coger la parte que ellos querían, y entonces no hacían caso a lo que Dios había dicho. Por eso a Ofni y Fines se les acusa de 3 pecados: que le robaban al pueblo su porción de la ofrenda de paz, exigiendo más de los que le correspondía, que exigían la carne antes de que la grosura fuera ofrecida a Dios. Normalmente Dios de los sacrificios de paz solo pedía la grasa. Y diremos, ¿por qué pedía la parte de la grasa? Porque la parte de la grasa es la parte que más alimenta, ¿no? Y además es la parte que tiene todas las reservas para seguir funcionando. Entonces Dios quería que se le entregara esa parte. Y luego había sacrificios en los cuales Dios pedía que hirvían la carne, sin embargo ellos la cogían antes de eso para hacerla como ellos le quisieran. Es decir, que querían hacer las cosas a su manera y no como Dios lo había dicho, ¿no? Por el contrario, el profeta Elí tenía allí a un jovencito, un niño que fue como niño, que era Samuel, al cual él estaba educando. Y este sumo sacerdote o sacerdote Elí, que como padre fue un desastre, sin embargo como maestro para Samuel sí fue un gran maestro, ¿no? Y entonces Samuel sí que aprendió mucho de la vida y de las enseñanzas de Elí. Elí sí era un hombre que conocía muy bien la palabra de Dios, por eso se le recrimina que no hubiera corregido a sus hijos. Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían incluso con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Era normal en los templos paganos que hubiera prostitución en la puerta de los templos, pero de ninguna manera Dios permitía eso. Uno de los 10 mandamientos es no adulterarás. Es decir, Dios eso lo había prohibido. Sin embargo, los hijos de Elí ni obedecían con los sacrificios, ni obedecían en cuanto a la castidad y mantener a sus esposas en orden, sino que también tenían relaciones con eso. Y claro, como eran los hijos del sacerdote, muchas veces podemos caer en el error de pensar que los que hacen los responsables de la iglesia, los pastores, los responsables de la iglesia, pues está bien, porque si ellos lo hacen, pues está bien. No, si la Biblia no lo dice, está mal. Y si la Biblia dice lo contrario, pues ya lo puede hacer quien sea, ¿no? Entonces tenemos que aprender que eso no es así. Como os he dicho, había 5 tipos de sacrificio, pero vamos a meditar 2 para ver un poco lo que hacían. Uno era el sacrificio de paz. Lo podemos leer en Levítico capítulo 3 y Levítico capítulo 7. Este era uno de los tipos de sacrificios que se ofrecían a Dios. Podía ofrecerse ganado vacuno,
es decir, una ternera o una vaca, sea macho o hembra, o una oveja o un cordero, o una cabra, un cabrito o una cabra, ¿no? Estos sacrificios se ofrecían por acción de gracias, cuando uno había tenido un hijo o cuando uno había conseguido una buena cosecha. Estos sacrificios no eran unos sacrificios obligatorios, sino eran unos sacrificios de acción de gracias. Era una manera de dar las gracias a Dios. Este sacrificio de paz es tipo o sombra del sacrificio de Cristo en la cruz, pues Jesús hizo la paz entre la raza humana y Dios, entre los judíos y los gentiles. En Levítico 7:32 dice: y daréis al sacerdote para ser elevado en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. Es decir, Dios había dicho, y los sacrificios de paz eran muy comunes. Como digo, pues porque alguien tenía algo que agradecer, porque había vendido unos animales, porque había hecho un buen negocio, porque había tenido una prosperidad. Y el otro sacrificio importante del tiempo de Jesús era el sacrificio por el pecado. Cuando uno sentía que había pecado, había un día especial, que era el día de la expiación. Hoy en día se llamaba entonces el día del Yom Kippur, donde había un sacrificio general. Pero uno podía presentarse delante del Señor con un sacrificio por el pecado, por algo que él sentía que había hecho. Es otro tipo de sacrificio, y este es expiatoria, es para pedir perdón y decir que muere un animal en vez de morir yo por el pecado, ¿no? Es como Cristo ha muerto en la cruz sin pecado para que nosotros pudiéramos vivir para vida eterna. Habla a Aarón y sus hijos y diles, esto es lo que dice el Levítico 5:25, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá en lugar santo. Será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado. Es decir, que de este sacrificio había una parte que podía coger el sacerdote, pero tenía que comérsela en el santuario. No podía hacer como los hijos de Elí, que la cogían y ellos se la llevaban para hacer sus fiestas, para hacer sus grandes comilonas. No. Había un sitio, porque era una sangre por el pecado, y el pecado era algo muy concreto, ¿no? Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre el cual cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuese cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima, mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. A fuego será quemada. Es decir, había un día al año, el día de la expiación, el día del perdón, el día del Yom Kippur, que esa sangre era la que el sumo sacerdote llevaba dentro del lugar santísimo. De ese animal no se podía comer nada, era una ofrenda del todo entregada a Dios. Esa ofrenda había que quemarla completamente. De la otra se cocinaba y se cocía, pero había que comerla en el sacerdote. Y como era una ofrenda por el pecado, si la vasija en la cual se cocía era de barro, había que romperla. Era una imagen de que cuando nos acercamos a Dios, ya el pecado desaparece. No se puede volver, el Señor no perdona, no, el Señor quita el pecado. Si fuera de bronce, pues hay que lavarla bien, porque el agua es símbolo de purificación. Por lo tanto, había estos dos tipos de sacrificio, y Dios había dado instrucciones claras de cómo tenían que comportarse los sacerdotes. Elí era sacerdote, por lo tanto sus hijos también eran de la descendencia de Leví, de Aarón, y por lo tanto también tenían el sacerdocio como parte de su ministerio. Sin embargo, ellos no estaban cumpliendo con estas normas e instrucciones que el Señor había dado.
Las diferencias fundamentales entre la ofrenda del holocausto, del grano y de la paz son que en el primero es consumido todo el animal. En el holocausto podía ser consumido todo el animal en algunos casos, y en el segundo es quemado una parte y el resto lo comen los sacerdotes. En el tercer caso una parte era quemada y una parte para los sacerdotes y la otra para la persona que ofrecía el sacrificio. En la ofrenda de paz había tres partes. La grasa del animal, las grosuras, eran quemadas, eran para el Señor. Una parte, que era la espaldilla, era para el sacerdote. Y la otra parte era para comer los que ofrecían el sacrificio. Digamos que alguien había tenido un hijo, quería hacer una fiesta, entonces podía comer parte de ese animal. Si fueran pobres, que es el caso de María y José, que fueron a dar gracias por haber nacido Jesús, entonces ofrecían 2 tórtolas o 2 palominos, 2 palomas, ¿no? En ese caso se sacrificaba todo porque no se podía comer nada, ¿no? Entonces, pero estos eran los grandes sacrificios y como la gente también podía matar un cordero y comerlo en su casa, como era el tiempo de la Pascua, ¿no? El tiempo de la Pascua se comían corderos y la gente los comía en sus casas, ¿no? Es decir, que eso era también normal. Pero esto era la norma de los sacrificios que Ofni y Fines no cumplieron. Además, ellos tenían relaciones sexuales con las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo de reunión. Algunos estudiosos piensan que los hijos de Elí introdujeron la prostitución sagrada en el templo, como hacían los cananeos, ¿no? Bueno, realmente no se dice que hubo más sacerdotes que lo hicieron, pero algunos creen que esas mujeres eran las encargadas de cuidar a los niños pequeños como Samuel. Había gente sirviendo en el templo, si recordáis cuando José y María presentan a Jesús, aparece allí Simeón y aparece una mujer que se llama Ana, que ella servía en el templo. Normalmente eran personas viudas jóvenes, Ana ya era mayor, pero viudas jóvenes, que servían allí en el templo, ayudaban pues en diferentes cosas. O bien podían acarrear leña, o bien ayudaban a la gente a llevar, porque también había ofrendas de harina y de productos, frutos secos, etcétera. Entonces también había ofrendas de ese tipo y podían estar ayudando, acompañando a la gente, ¿no? El que tocaba la ofrenda, solamente la persona que la ofrecía y los sacerdotes, ¿no? Pero los hijos de Elí, además de su irreverencia en cuanto a los sacrificios, pues también eran unos adúlteros porque ellos tenían sus esposas, sin embargo, pues tenían relaciones y abusaban del pueblo. Todo esto era conocido por el pueblo y con su comportamiento, Ofni y Fines hicieron que la gente se volviera contra el culto a Jehová. Es decir, una responsabilidad de los responsables de una iglesia, pues imaginaros el responsable de la escuela dominical que se pusiera en la escuela dominical a fumar. Pues ¿qué está enseñando a los niños? Algo que luego no es beneficioso. O que el pastor de la iglesia, pues la iglesia se entera que se está llevando el dinero y con el dinero de las ofrendas pues se lo gasta yendo a restaurantes y eso. Pues ¿qué va a hacer la gente? Dejar de ofrendar. Entonces la gente se va a apartar del servicio al Señor y esa es la responsabilidad que tiene. La gente al ver esas cosas no iba al tabernáculo seguramente por sus sacerdotes, ¿no? Y seguramente que Ofni y Fines se debían reír de Samuel porque Samuel trataba de hacer todas las cosas correctamente, ¿no? Elí estaba enterado de lo que hacían sus hijos. Él era un hombre bueno, pero débil. A la muerte de Elí, ellos serían los sacerdotes. Ellos pensaban, bueno, ahora nuestro padre sigue siendo un hombre reverente, pero cuando él se muera, nosotros seremos los sacerdotes y entonces sí que vamos a hacer lo que quieran, ¿no? Realmente era un plan maquiavélico, era un plan negativo, era un plan muy duro, pero eso es lo que estaban pasando, ¿no? Entonces lo que creaban eran discusiones, aquí vemos un grupo de gente discutiendo y a Elí tratando de calmar. Supongo que Elí
que era un hombre ya muy mayor, debía tratar de calmar a la gente unos y otros. Hasta que no oye lo que dice el pueblo de sus hijos, Elí no les regaña, no les reprende. Pero ya es tarde. Si dejamos que nuestros hijos hagan las cosas mal, un día y otro día y otro día y una semana y un mes y un año, cuando queremos reprenderles nos avergüenza, ¿no? Y entonces ya no hay solución. No podemos regañar. Yo tengo mi hija más pequeña que tiene 35 años. Ya no puedo regañarle. Yo le puedo regañar, pero lo que no le haya educado antes ya no lo voy a hacer. Por lo tanto, y Elí quiso corregir a sus hijos, pero ya era demasiado tarde. Segunda Samuel 2:23, 1 Samuel 2:23 dice, les dijo Elí, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecara el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Acordaros que Jesús dijo, es normal que vengan tropiezos, es normal que tengamos tropiezos, pero hay de aquel por el cual vienen los tropiezos. Mejor le fuera que se colgara una piedra de molino y se echara al mar que poner tropiezos. Es decir, que podemos poner la zancadilla y hay gente que puede cometer el error. Decirle a alguien, bueno, pues no pasa nada si hacemos esto, si hacemos lo otro, aunque la palabra de Dios diga que eso no hay que hacerlo. Pero el que pone el tropiezo es mucho más responsable incluso que el que tropieza, ¿eh? Es decir, que una vez pillaron a uno que habían matado una vaca, ¿no? Habían matado una vaca de otro campesino y cuando llevaron al juez a dos personas, dice, no, pero yo no la maté, la mató este. Y el otro dijo, es verdad, yo la maté, pero él estaba aguantándola para que se estuviera quieta. Y el juez dijo, tan culpable es el que mata a la vaca como el que aguanta la pata, ¿no? Es decir, que el que pone tropiezo es tan responsable como el que tropieza. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado de no ser tropiezo para nadie, unos como padres, otros como líderes o como personas que la gente sabe que somos cristianos, y una de las cosas que más rompe el testimonio es cuando alguien dice, y tú que eres cristiano haces esto, y tú que eres cristiano te has puesto a blasfemar de esta manera, porque la gente blasfema y no pasa nada, pero si un cristiano se pone a blasfemar, dice, ¿y tú no dices que eres cristiano? No podemos. Bueno, poder sí podemos, no debemos refrenar nuestra lengua, controlar el dolor. No quiere decir que uno trabajando no se pegue un martillazo, porque todo el mundo se puede pegar un martillazo, pero, o que uno conduciendo, pues alguien le haga una pasada incorrecta, pero no podemos acordarnos de la madre del conductor del otro coche, porque eso sería ofender al Señor. Tenemos que aguantar, tener dominio propio, porque eso es lo que toca. Elí reprendió a sus hijos por su comportamiento, aunque de una manera muy débil y no con una disciplina definitiva. Ya eran adultos, ya eran mayores, ya no podía decirles, ahora siéntate en la silla y no te muevas. Eso cuando un niño tiene 5 años, una niña, 4 años, 6 años, le puede decir, ahora te sientas ahí y no te muevas hasta que yo te diga. Pero cuando uno tiene 25, 30 años, pues ya dice, pues siéntate tú si quieres, que yo no me voy a sentar, ¿no? No consiguió que dejaran sus prácticas y sin embargo permitió que siguieran sirviendo en el tabernáculo. Podía haberlos expulsado, haberles dicho, bueno, pues no podéis seguir en el tabernáculo, pero él pensó, son mis hijos, tengo que cuidarlos, y a veces es esa debilidad, ¿no? Y es un problema que podemos tener todos, es decir, yo puedo regañar a los hijos del pastor Esteban, el hermano Esteban, pero sin embargo mis hijos decir, bueno, es que no se han dado cuenta, no, lo mismo que haga con unos tengo que hacer con los míos.
Y ese es un problema a veces de justicia social que podemos equivocarnos, ¿no? Había una falta de celo en Elí y sus hijos estaban antes que el Señor. Y ese es el problema. Cuando hay algo antes que el Señor en nuestras vidas, entonces vienen las dificultades. Si es nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro trabajo, el dinero, nuestros hijos, ahí empezamos a desviarnos del Señor. Y en el caso de Elí, pues él sabía muy bien, porque los sacerdotes conocían muy bien todo lo que era los 5 primeros libros de la Biblia. La Biblia no estaba escrita. En el caso de cuando Elí solo estaban escritos los 5 primeros libros, ¿no? El Pentateuco, desde Génesis a Deuteronomio. Ni siquiera los jueces estaban escritos, lo estaban haciendo, ¿no? Y el libro de Samuel, pues tampoco. Y por supuesto ni los profetas ni nada de eso. Pero él sabía muy bien lo que estaba en la ley, porque eso sí que estaba escrito y era lo que tenía que conducirle como norma. Por lo tanto, ahí sí que tenía una responsabilidad. En 1 Samuel 3:3 dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. El problema de no poner en nuestra vida orden y disciplina es que eso va a afectar a nuestra familia. Es decir, que si mis hijas me ven a mí borracho, ellas no van a entender que no se puede beber alcohol, porque yo estoy no bebiendo alcohol, sino emborrachándome, que es algo en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿y qué van a hacer ellas? Pues a lo mejor repetirlo, la historia. ¿Cuál es lo que el Señor le dice? Eso va a afectar a tus descendientes. En el caso de Elí, lo vamos a ver después, es que sus hijos no le sobrevivieron. Siempre estamos preparados y creyendo que es ley de vida que nosotros vamos a enterrar a nuestros padres, ¿no? Porque ellos son mayores, han nacido antes y esa es la ley de vida. Pero nunca que vamos a enterrar a un hijo. Esa es una de las tristezas más grandes que puede haber en una persona, en una familia. Sin embargo, Dios le dice que sus hijos no van a pasar porque Él va a juzgar la iniquidad, va a juzgar el pecado. A veces nuestra falta de santidad afecta a la santidad de nuestra familia, ¿no? Cuidado que eso no nos pase a nosotros, porque eso afecta igual en tiempos de Elí, en tiempos de Saúl, en tiempos de Jesús o en nuestro tiempo. Por lo tanto, la reprensión es buena. Claro, en tiempos de Proverbios, Salomón dice que tengamos la vara para reprender a nuestros hijos, ¿no? Porque era la forma de reprender. Si bien el Señor dice que no tenemos que lastimar, pero sí disciplinar. Si hoy en día le pegamos a un niño con una vara, pues nos llevan a la cárcel directamente, ¿no? Si nos denuncian, ¿no? Por lo tanto, no se puede hacer. El problema es que tampoco se puede disciplinar, pero eso es un disparate. Yo creo que está bien que no usemos la vara, pero un buen azote en las nalgas a un niño o una niña, se pone un niño pesado, ¡pam! Y de repente dice, uy, ¿qué ha pasado aquí? Y tal. Eso según la ley no se puede hacer, pero yo creo que eso se debe hacer. De hecho, hay muchos jueces hoy en día que ya recomiendan no que se maltrate, pero que sí que se eduque. El problema, cuando los que tenéis mi edad o un poco menos íbamos al colegio, el profesor era don fulano o doña tal persona, ¿no? Don Juan o doña María, ¿no? Es decir, hace 40 años, 50 años, cuando vino la democracia en España, mis hijas cuando iban al colegio venían, no, me ha dicho María que no sé qué, me ha dicho María que no sé cuánto, porque tenía una... Digo, ¿quién es María? No, la profesora. No, la señora María o la señorita María. No, es que ella quiere que le llamemos María. Los maestros
empezaron a tutear eso de que la democracia tenía que ir en contra de la dictadura. Aquí en España hubo 40 años de dictadura y eso se abrió. Y hoy en día no es que los maestros disciplinan a los niños, sino que los niños acobardan a los maestros, ¿no? Muchos colegios viven en esa situación. Eso viene de la falta de disciplina, porque la disciplina es buena y necesaria. Y el caso de Elí con sus hijos es uno de las situaciones en el cual la palabra de Dios nos enseña cómo la falta de disciplina llevó un problema. El Nuevo Testamento nos recuerda que el líder espiritual debe ser capaz de gobernar su propia casa, sino como cuidador de la iglesia. 2 Timoteo 3, 4, 5. Al que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es decir, alguien que tiene su casa hecha un desastre, que sus hijos pues son el caos del barrio, todo el mundo está acobardado, montan follones, se van a la plaza Pedro Garau a montar follones en mitad de esto, que se pelean con el resto de la comunidad, pero luego viene la iglesia, no, yo soy el pastor de la iglesia. No, uno no puede ser pastor de la iglesia y ser un desastre en su casa, porque la primera iglesia siempre es nuestra casa, siempre esa es la primera iglesia. Así lo enseña el Señor. Jesús estuvo 30 años viviendo en casa de sus padres, de su padre y de su madre. Por lo tanto, Él nos enseña que ahí es donde tiene que hacer disciplina. Y luego, por esa razón, sus hermanos no creyeron en Él, porque por 30 años lo habían visto haciendo las tareas de la casa. Es verdad que Él no se enfadaba, es verdad que Él no ofendía a nadie, pero dicen, y ahora de repente, ¿cómo este va a ser el Mesías? Pero si llevo 25 años, Él era el mayor, llevo tantos años comiendo con Él y nunca ha dicho nada, y ahora, bueno, hasta que no resucitó, entonces sí creyeron todos sus hermanos en Él, ¿no? 1 Samuel 2:27, y vino un varón de Dios a Elí, vino un profeta a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Se refiere a Jacob, cuando estaba allí y Dios envió a Moisés, Jacob y sus descendientes, Dios envió a Moisés para sacarlo, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo? Dios le manda a un profeta y le dice, de todas las tribus, de todas las familias de Israel, yo escogí a Leví, uno de los 12 hijos, y de la tribu de Leví a la familia de Faraón, de Aarón, para ser los sacerdotes. Sin embargo, tú no me has honrado y por esa razón, entonces, yo voy a tomar medidas, ¿no? Dios envía a un profeta, no se nos dice el nombre, para reprender a Elí por haber consentido el pecado de sus hijos y por haber honrado más a sus hijos que Dios. Eso es idolatría. Podemos pensar, yo no tengo imágenes, pero si para ti es más importante el trabajo, tu coche, tu mujer, tus hijos, cualquier otra cosa que esté en el primer lugar en tu vida que no sea Dios, eso es idolatría. Y el cántico de Ana y esta profecía Elí son los dos únicos casos de profecía registrados desde los días de Débora. Es decir, no hay mucha profecía, el tiempo de los jueces no es un tiempo de mucha profecía, el caso de Débora, que ya se estudió, y ahora aquí que viene este profeta, y Ana, cuando recibe la noticia que está embarazada, que está esperando a su hijo, pues tiene un cántico que es parecido al que canta, que entona luego María cuando se entera que ha concebido a Jesús, ¿no? Bendice mi alma al Señor y mi espíritu en Él se regocija, ¿no? Es un cántico de bendición. Y es
la única parte profética que está en el libro de Jueces, ¿no? Porque al fin y al cabo a Gedeón el Señor lo llamó y le avisó, o a Sansón, pues Dios lo usó, o casos como Jefté o los otros jueces, pero no había una palabra profética, simplemente tenían, como os he dicho antes, el Pentateuco, los 5 libros como la enseñanza, que era lo que enseñaban los sacerdotes. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Claro, nosotros sabemos lo que va a pasar después. Después de Elí viene Samuel, y después de Samuel ya vienen los reyes. El Señor va a hacer prosperar a Israel, van a conquistar no solamente a Canaán, sino las otras tierras, pero dice, pero de tu familia nadie lo va a ver. Y pues eso es lo triste, ¿no? Que lo que va a dejar Elí de herencia a sus familiares va a ser desolación, va a ser tristeza, va a ser pobreza, ¿no? El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril, y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 ojos, y Ofni y Fines, los 2 morirán en un día. Es decir, que es una profecía muy dura. El Señor traerá un castigo muy duro a la casa de Elí. Él fue muy débil reprimiendo, pero ahora el Señor es muy claro, ¿no? Todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril, es decir, siendo jóvenes, ¿no? Siendo todavía personas fuertes. Y sus 2 hijos iban a morir el mismo día, ¿no? Dios es justo, también es misericordioso. Solamente cuando los hijos de Israel ignoraron y desafiaron sus leyes, Él decidió que morirían. Dios los advierte, y Dios advirtió a Elí y sus hijos se enterarían para que se arrepintieran. En vez de arrepentirse, lo que hicieron fue seguir haciendo lo mismo, incluso cosas peores, ¿no? Que ya iremos viendo, o si leemos la historia de Samuel, veremos cómo incluso sacaron del tabernáculo el arca de la alianza, que no se podía sacar, que no se podía tocar, y sin embargo ellos lo sacaron, ¿no? Y dice el Señor, y la profecía sigue, continúa, dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel, yo buscaré un sacerdote fiel. En vez de tu familia, buscaré un sacerdote. Sabemos, porque esto es un spoiler de la historia, pero es que ya la sabemos. Samuel no era de la familia de Elí. Sí fue criado por Elí, pero en vez de sus hijos o sus nietos, iba a ser Samuel el que iba a recoger el ministerio sacerdotal y el ministerio también de juez sobre Israel. Dice, yo buscaré un sacerdote que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y le edificaré casa firme, y andarán delante de mí ungido todos los días. Es decir, los sacerdotes, para ser sacerdotes había todo un requisito. Esto está en Levítico. Primero tenían que ser lavados completamente. ¿Qué imagen podemos pensar que primero que tenían que ser lavados sacerdotes? Vamos a llevarlo a nuestros tiempos. ¿Qué sería eso? Bautizado. Primero hay que pasar por agua, el agua limpia, y luego tenía que ser ungido, ungido con aceite. Luego tiene que venir la unción del Espíritu Santo, ¿no? Entonces el sacerdote tenía que pasar por esa. Los hijos de Elí no pasaron por eso, porque como murieron antes de morir su padre, ellos eran sacerdotes, digamos, que colaboraban en el templo, pero no tenían la función sacerdotal, ¿no? Y el que hubiera cuidado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a uno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. En el templo había gente que se ocupaba de que el fuego estuviera siempre encendido. Dentro de los levitas
Es decir, solo había los descendientes de Aarón que eran sacerdotes, pero los levitas ministraban en el templo. Unos se ocupaban de que estuviera el templo todo el tiempo encendido, otros de almacenar y que no faltara aceite, por ejemplo, para poder hacer el aceite de la unción, con el cual se ungían los animales el día del perdón, o con lo cual se preparaba el aceite para que el candelero estuviera todo el tiempo encendido, ¿no? O los que hacían los panes para la mesa de los panes de la proposición. Es decir, que había muchos más trabajos, se iba guardando, se iba almacenando el dinero, eran los que guardaban el alfolí. Si recordáis, cuando yo prediqué sobre el diezmo, dijimos que el diezmo había tres partes. Una era para la familia, que era para poder ir al templo; otra era para llevar los diezmos al alfolí, que era para luego repartir entre las viudas, los huérfanos y los pobres en Israel; y la otra era para el templo. Pues se llevaban al templo los diezmos, y los diezmos a veces podían ser animales, pues se tenían que estar cuidados, o podían ser sacos de trigo, sacos de avena, todo eso había levitas. Dice que sus descendientes van a ir implorando que les dejen hacer alguna de estas cosas, porque no van a ocupar un lugar sacerdotal. El linaje de Elí sería suplantado por otro más fiel al Señor. Era una terrible maldición sobre los levitas, dependían del sacerdocio para poder vivir, y se supone que entonces tendrían que mendigar pan, ¿no? Una parte de esta profecía se cumplirá con la matanza de los sacerdotes de la familia de Elí, ordenada por el rey Saúl. Es decir, en Not, en un pueblo, en represalias a que los sacerdotes, esto entraría dentro del tiempo de la historia de los reyes, cuando David estaba huyendo de Saúl, porque Saúl quería matarlo para que no fuera el rey en lugar de su hijo Jonatán, entonces unos sacerdotes en Not, eso está en 1 de Samuel 22, le dejaron que él y sus hombres comieran los panes de la proposición, ¿no? Entonces alguien avisó a Saúl: oye, mira, los sacerdotes de este pueblo hasta han ayudado a David. Entonces Saúl mandó parte de su ejército y mató todos los sacerdotes que había en esa zona, que eran descendientes de los levitas, ¿no? Y Salomón quitó a Abiatar, el último descendiente de Elí, poniendo como sacerdote a la familia de Sadoc. Es decir, tanto Saúl como Salomón cumplieron esta profecía, a veces no porque uno quiera cumplir la profecía, pero la profecía del Señor se cumple aunque nosotros no queramos, ¿no? Y entonces realmente la familia de Elí desapareció. El nuevo linaje que Dios levantará será Samuel, un niño que servía en el tabernáculo. El sacerdote definitivo será Cristo con su obra redentora en la cruz. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo 4.000 hombres. Los sacerdotes y Ofni y Fines iban en esta batalla contra los filisteos. Es decir, el tema entre filisteos y palestinos es el mismo grupo de personas. La batalla entre Israel y los filisteos ha sido desde hace mucho tiempo, y luego Israel salió a luchar, pero fue derrotado, ¿no? Pero en este caso no se dieron cuenta de que era un castigo por el continuo pecado de Israel, y no se volvieron al Señor pidiendo perdón. No podemos salir a hacer cosas en el nombre del Señor, porque el Señor no va a prosperar esas cosas, ¿no? Es decir, que si nosotros estamos rebeldes al Señor y nos ponemos a evangelizar, nadie se va a convertir.
o si nos ponemos a abrir un negocio, seguramente ese negocio no va a funcionar. Y así va a ocurrir en nuestras vidas. Esto ocurrió en estas cosas. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué no ha salido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Oni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Dijeron: nos ha derrotado el Señor, vamos a hacer una cosa, algo que Dios no había dicho. Vamos a coger el arca y la vamos a llevar a la batalla, ¿no? Es como, hay gente que dice: bueno, me voy a colgar aquí una cruz de plata o de oro y con eso ya me va a proteger el Señor. O voy a coger una estampita del Cristo de la sangre o de tal y eso me va a proteger el Señor. Lo que protege del Señor es la obediencia a su palabra y a sus mandamientos. Pero sin embargo, Ovni y Fines, que sabían que Dios no había dicho eso, sin embargo, aceptaron. Y es verdad que el arca representaba la presencia de Dios y era el objeto más sagrado de Israel, pero Dios había dicho dónde tenía que estar y cómo tenía que estar. Actuaron por impulso, no por fe, y pensaron más no en la fe en Dios, sino en que esa arca de madera y forrada de oro pues iba al lugar, ¿no? En lugar de reverenciar el arca como símbolo de la presencia de Dios, la convirtieron el arca en una reliquia religiosa. Cuando en Números dice: cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de la tierra. En Números, que era cuando el pueblo de Israel estaba por el desierto, claro, el arca, desmontaban el tabernáculo, lo plegaban, ahí estaban los levitas, y el arca tenían que llevarlas, algunos de los sacerdotes llevaban el arca, y el arca se movía. O cuando estudiamos la conquista, o leemos la conquista de Jericó, para cruzar el Jordán, primero van los sacerdotes con el arca, pero es que era lo que Dios había dicho. Dios le dice a Moisés que los sacerdotes cojan el arca y pasen. Cuando sus pies estén mojados, yo pararé el río. El arca era el que abría el camino, pero ¿cuándo hacemos lo que Dios dice? Es como pensar: bueno, yo voy con la Biblia y como voy con la Biblia, pues tengo la Biblia en mi coche y ya el Señor me va a proteger de todos los accidentes, ¿no? Había un pastor que iba con otro hermano y dice el pastor por la autopista, 110, 120, 140, 150, lleva un coche potente, y ya el otro hermano le dijo: pastor, pero ¿está oyendo usted a 150? Sí, pero tenemos la palabra de Dios, el Señor nos guía. Y le dice: yo creo que el Señor, cuando pasamos de 120, que es lo que marca la ley, el Señor se baja y ya vamos sin el Señor, ¿no? Entonces, bueno, es una broma, pero es verdad, si nosotros nos saltamos la ley, el Señor ya no nos acompaña. Podemos llevar la Biblia, podemos llevar una crucecita, podemos llevar lo que queremos, pero el Señor nos dice que tenemos que cumplir con lo que dice su palabra, ¿no? Entonces, es verdad que leían esto de Números y cómo Israel se movía con el arca, pero es que era lo que el Señor les decía, y eran diferentes momentos, diferentes tiempos. Cuando el pueblo quiere hacer las cosas por su cuenta, es como cuando, y lo podemos leer también en Samuel, cuando el rey David por su cuenta quiso traer el arca, sin esperar a que Dios le dijera, y entonces en vez de el arca había que llevarla siempre a hombros, ¿no? Pero el rey dijo: yo voy a ser mejor, voy a hacer las cosas mejor que los demás, voy a hacer un carro nuevo, un carro en el cual nunca haya montado nadie, y voy a poner el arca en un carro. Y entonces, claro, los caminos no estaban asfaltados, eran caminos de piedra, y en un momento el cabarro, tirado por los animales, hizo así, y alguien tocó
para que no se fuera a caer el arca, y esa persona murió, ¿no? Pérez Udra se llamaba, ¿no? Y David se asustó, ¿cómo? Si estoy queriendo honrar a Dios. Y el sacerdote le dijo, pero es que has hecho las cosas desobedeciendo los mandamientos que Dios había hecho. Dios no honra al que no le obedece, nunca. Si no obedecemos, Dios no nos honra. Y esto fue lo que hicieron Ofni y Finees. Regresan con el arca al combate y los hijos de Eli van con ella, a pesar de sus vidas en pecado. Ellos piensan, veis, el arca siempre había que llevarla así entre 4 sacerdotes. No era una caja demasiado grande, no pesaba demasiado, con lo cual no era muy pesado llevarla. Si os fijáis, los pasos de Semana Santa muchas veces imitan esto, ¿no? Es un tipo de idolatría que es en el fondo lo que aquí hicieron los sacerdotes, ¿no? El arca había ido delante del pueblo en el paso del Jordán, en la toma de Jericó. Había momentos en los cuales Dios había dicho que fueran, pero en este caso Dios no lo había dicho. Y aconteció que cuando el arca de pacto llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo y la tierra tembló. Dijeron, bueno, ya está Dios en medio de nosotros, ya se van a dar cuenta estos filisteos, ¿no? Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decía, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Los filisteos sabían que a sus dioses había que llevarlos. Es lo que la gente dice, vamos a bajar a la Virgen desde la ermita a la iglesia del pueblo, ¿no? Y luego lo vamos a subir. La Virgen no sube, ni baja, ni eso. Entonces los filisteos llevaban a sus dioses a la batalla, pero Israel nunca tenía que llevar a sus dioses porque Dios iba con ellos. David oraba a Dios y el Señor lo llevaba, ¿no? Entonces los filisteos dijeron, ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses poderosos? Estos son los dioses, fijaros que habla de dioses que hirieron a Egipto con toda plaga. Esforzaos, oh filisteos, y sois hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. La gente sabía cómo Dios había liberado a Israel de Egipto, cómo los había guardado en el desierto, y eso pues les da un cierto miedo. Entonces, por un lado los israelitas se alegran y los filisteos dicen, ya no tenemos nada que hacer. Pero sin embargo, el jefe de los filisteos les anima a pelear como valientes. Y pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada uno a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Cuando no estaba el arca habían muerto 4.000, que eran muchos. Con el arca murieron 30.000, ¿no? Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Finees. Es decir, les fue mucho peor con el arca que sin el arca. Y además el arca se la llevaron. Es decir, el arca representaba la presencia de Dios. Cuando estaban en el desierto había siempre una nube sobre el arca. Cuando la nube se levantaba, era cuando Moisés decía, hay que moverse. Cuando la nube se paraba, decían, vamos a acampar aquí. Es decir, era el movimiento de la nube, era la presencia de Dios, y eso siempre estaba sobre el arca. En este caso, han perdido la presencia de Dios, han perdido la parte más importante, porque en el arca es donde un día al año se entraba y se ofrecía el sacrificio. Bueno, entre los 30.000 que murieron en la batalla, ¿quiénes estaban? Pues Ofni y Finees. Seguramente ellos eran algunos de los sacerdotes que estaban allí con el arca, o estaban alrededor, o la estaban llevando, y para llevarse el arca pues tuvieron que matar a los sacerdotes, ¿no? Con lo cual murieron Ofni y Finees. Los filisteos derrotan fácilmente a Israel, matan a 30.000 y capturan el arca. Y ellos mueren tal y como había dicho el profeta. Algunos versículos del Salmo 78 hablan de esta derrota. Los salmos, no todos fueron escritos
por David, y algunos, en este concreto, habla de esta derrota. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo. El tabernáculo estuvo en varios lugares. Cuando nada más cruzaron el río Jordán, estuvo en una ciudad que se llamaba Gilgal. Gilgal, que fue donde el pueblo de Israel fue circuncidado, y ahí estuvo el arca. Pero luego, cuando Josué ya había conquistado toda la tierra, lo llevó cerca de donde él estaba, porque dice, si lo llevo a esta tribu, los otros se van a pelear. Dice, bueno, lo pondré cerca de donde yo estoy, y lo puso en la ciudad de Silo, ¿no? En la ciudad de Silo. Por eso que es muy cerca de Samaria, de donde está el monte Gerizim. Por eso luego los samaritanos decían, aquí ha estado el arca también mucho tiempo, aunque luego David preparó el terreno en Jerusalén y Dios le dio la orden a Salomón de cómo y dónde construir el templo, ¿no? Realmente el templo de Salomón está construido en el mismo monte donde Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, ¿no? En el monte Moria, que es el monte que hay tabernáculo. El Salmo 78 dice, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su podería y su gloria en mano del enemigo. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Es decir, aquí cuenta un poco lo que había pasado, ¿no? Es decir, cayeron muchos soldados, por lo tanto muchas jóvenes no pudieron casarse. Es el problema de las guerras. A las guerras siempre va gente joven. Por lo tanto, cuando mueren mucha gente joven, pues hay muchas jóvenes que no pueden casarse, y de eso está hablando un poco ese salmo, ¿no? Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo. Silo es donde estaba Elí, rotos sus vestidos y tierra sobre cabeza. Cuando llegó aquí, que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es ese? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Un hombre de la tribu de Benjamín, es decir, llega y una tradición dice que sería Saúl, pero esto es una tradición, no vamos a darle más importancia. El que viniera con los vestidos rotos y con tierra era un poco en señal de duelo, había muerto prácticamente todo el ejército, y Elí, que oye el alboroto en el pueblo, pues está preocupado, aunque Elí ya estaba ciego, ¿no? Era ella Elí de 98 años, por tanto era un hombre muy mayor, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y él dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Es decir, que le da todas las noticias a un hombre muy mayor, ciego. El hombre explica que sus hijos han muerto y que el arca ha sido capturada, es decir, lo peor que le podía pasar a Elí. Los 4 puntos son presentados por orden de importancia. Israel ha huido, ha sido una masacre general, han muerto tus hijos y han capturado el arca, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo acaba la historia de Elí y cómo empieza la de Samuel, pero eso será la semana que viene porque con lo que me pagan esto es lo que hay para hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que queráis comentar? ¿No? Pues Al principio entendí que las mujeres que estaban en la puerta eran prostitutas, pero después en los templos... No, las mujeres estaban sirviendo en el templo. Las mujeres eran para servir en el templo. Ayudaban en tareas en el templo.
templo y tal. No dentro del templo, pero sí ayudaban en las órdenes. El caso de Ana, de Lucas, por ejemplo, que cuenta cómo Ana estaba sirviendo en el templo. Cuando dice servir en el templo, es que hacían cosas, pero no... Como un ujier, ¿no? Para orientar a la gente. Ten en cuenta que en Jerusalén venía mucha gente y había que subir unas rampas para subir al templo, por ejemplo, en tiempos de Jesús, ¿no? En tiempos de Jesús estoy hablando. Entonces, para decir, pues aquí tenéis que ir por aquí, tenéis que ir por allí, o tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro, o ayudar a la gente a llevar cosas o eso, ¿no? Pero todo lo que hay contra los hijos de él no se dice nada contra las mujeres. ¿A dónde no se dice nada contra las mujeres? Ahí, en lo que relata, o sea, En lo que relata, claro, no hemos acabado la historia todavía. se acostaban con las mujeres y las mujeres pues tampoco las obligaban. O sea, Sí, sí, bueno, porque, toda la responsabilidad está es decir, por ejemplo, una de las cosas que ha ocurrido en los líderes, en la Iglesia, por ejemplo, los papas, muchos años, en la Edad Media, una de las cosas contra que luchó Lutero es porque los papas tenían sus amantes, tenían sus concubinas, ¿no? O se dan muchos casos de pastores que dicen, el Señor me ha mostrado que tengo que dejar a mi esposa, que tiene mi edad, y tengo que irme con esta jovencita que tiene 25 años. El Señor nunca te va a mostrar una cosa así, porque eso iría contra la palabra de Dios. Pero eso hay muchos ejemplos ahí, tanto en la Iglesia católica como en la Iglesia evangélica, porque el pecado es... Entonces, pero hay gente que dice, bueno, si imaginaros que yo cojo una chiquita joven y digo, mira, el Señor me ha mostrado y tenéis que obedecer al Señor, se puede dejar engañar, ¿no? Porque cuando uno tiene una cierta autoridad, pues manipula a las personas y puede hacer. Entonces, los hijos de Eli, como eran los sacerdotes, pues manipulaban la conciencia y decían, no, el Señor no te va a hacer porque eso, el Señor te va a prosperar porque tú vas a ser obediente y me vas a servir a mí. Y a veces manipulamos a la persona. Por eso es muy importante conocer la palabra de Dios. Y si la gente conoce la palabra de Dios, no se deja manipular, ¿no? Es decir, entonces, me puedes decir lo que quieras, pero hasta ahí podemos llegar. Es decir, yo puedo deciros, tenéis que darme la mitad de vuestro dinero porque el Señor os va a prosperar. Pero si tú lees la Biblia y dices, no, aquí dice la Biblia que yo soy administrador de mis bienes, por lo tanto no te voy a dar la mitad del dinero, por lo tanto no me va a prosperar el Señor por ti, me va a prosperar el Señor por mí. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Claro, en aquellos tiempos era más difícil, primero porque solo estaba escrito el Pentateuco y solo los sacerdotes conocían el Pentateuco y ellos enseñaban, ¿no? Pero entonces podían enseñar bien o podían enseñar mal, ¿no? Es decir, el Señor nos ha dado autoridad y al fin y al cabo, para los israelitas, viendo los pueblos de alrededor, decían, bueno, esto lo hace todo el mundo, es decir, todo el mundo lo hace. Y a veces decimos, si todo el mundo lo hace, pues yo también lo puedo hacer. Podemos caer en ese error, ¿no? Imaginaros que la Iglesia pues cayera en un error y pensar que cualquier cosa que el Señor dice, que la mentira pues no es pecado, ¿no? Porque si la mentira es piadosa, pues no, la mentira es mentira. No hay mentiras buenas, ni mentiras malas, ni mentiras piadosas. Media verdad es una mentira, ¿no? Es decir, si yo digo media verdad es una mentira. Por lo tanto, en esas cosas tenemos que ser muy claros y conocedores de la palabra del Señor, ¿no? Y está claro que esas mujeres eran las menos culpables, porque no habían tenido oración, pero es que nosotros no tenemos el Pentateuco, tenemos toda la Biblia, por lo tanto hoy en día tenemos mucho más conocimiento si queremos meditarlo y estudiarlo. Muy bien, porque el Señor les bendiga, el Señor les guarde hasta llegar a sus casas y nos volvemos a ver el jueves a las 8 si Dios quiere. Bendiciones.